Bueno, los lunes nos acompaña el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, y hoy con temas de verdad muy interesantes, siempre lo han sido, pero justamente en esta ocasión, en la que ya se está hablando de las fechas del nuevo ciclo escolar 2021-2022 y otros temas que también ahorita nos contará en un momento. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimada Qué Nuria. bueno que nos acompañas. Feliz inicio de semana. Gracias, sí, siempre es un gusto saludarte, venir a este programa, porque me permite dialogar a través de ti con toda la audiencia, que cada vez es más grande, y sobre todo la gente involucrada, interesada en el proceso educativo, como son las familias en su conjunto, los profesores, así es que gustoso de dialogar. Te comento que, bueno, en la calle, en las familias, con los amigos, es un tema muy recurrente el hecho de que en Puebla están agradecidos que el ciclo escolar no haya iniciado todavía, no haya reiniciado como en otros lugares de la República y que, bueno, estamos hablando ya de agosto, ¿no? De agosto, que será el tiempo suficiente para que todo tenga las características adecuadas para este regreso híbrido, mixto o como le han llamado, ¿no? Exactamente. Compartirles que la semana pasada la Federación, la Secretaría de Educación Pública Federal, ya emite el calendario escolar oficial. Y obviamente Puebla se adapta completamente a estas fechas. Entonces hoy ya tenemos más certeza de que el siguiente ciclo escolar 21-22 iniciará el día 30 de agosto. Serán 200 días efectivos de trabajo arduo y culminará el 28 de julio de 2022. Ese es el lapso de tiempo que estaremos trabajando. Sin embargo, vale la pena señalar que previo a que regresen los alumnos, hay actividades de preparación. Los días 11, 12 y 13 van a sesionar los comités participativos de salud escolar y serán realizadas jornadas de limpieza en las escuelas. Quiero comentar que ya existe un antecedente de estar trabajando con estos comités, claro, pero esos días sesionan de manera nacional y se llevan a cabo las jornadas. Por otro lado, el día 16 de agosto inicia el periodo de inscripciones. ¿Qué significa eso? Que de forma presencial los papás, donde sus hijos cambiaron de nivel educativo, tienen que llevar la carta de asignación y el documento que acredita haber terminado un nivel antecedente educativo. Claro. Luego hay una fecha que no está ahí, pero es un taller intensivo de capacitación docente del 17 al 20 de agosto. Este taller intensivo tiene como propósito que las y los maestros se preparen cada vez más para, yo le he denominado, atender la diversidad. Hoy más que nunca la diversidad es el ingrediente fundamental de los procesos educativos, porque cada escuela vive circunstancias diferentes, cada institución tiene número de alumnos distinto, por lo tanto las medidas a instrumentar van a variar. Luego los procesos educativos, por lo tanto tenemos que prepararnos, lo estamos haciendo, pero esos días serán intensivos. Posteriormente, del 23 al 27 de agosto, se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar para profundizar sobre las nuevas estrategias, el modelo híbrido que vamos a utilizar en Puebla. Y ya finalmente llegamos a la fecha del 30, que esperemos nos encontremos en un semáforo verde y podamos llevar a cabo el regreso presencial a las instituciones educativas. Los padres de familia que haces, pero si yo soy mamá de familia, bueno, ¿cómo me enteraré yo si mi hijo va a entrar en esta forma híbrida, si lo van a llamar el primer día de clases, si tiene que asistir el primer día de clases o no? Vamos a esperar algún tipo de comunicación. Que vean el programa de la a la Z. Eso, a punto diario, número 1. Sí. Que vean este programa porque a través de este espacio, como ya lo hemos hecho y lo cual agradecemos siempre, estaremos transitando las principales decisiones del sistema educativo. Pero por otro lado, habrá una comunicación directa entre los directores de las escuelas, son diversas. Nuevamente vuelvo a esa idea. Sí. Un ejemplo, si estamos en verde y hay que regresar en este nuevo modelo, hay grupos que tienen 10 alumnos. Entonces, el espacio de un aula permite que estén a una distancia de entre 1.5 y 2 metros. Por lo tanto, estos alumnos
irán a diario a clases. No hay por qué partir el grupo. Entonces, esa es una circunstancia. Si el grupo es muy grande, entonces tendrá que dividirse para que la mitad del grupo vaya unos días y la otra mitad otros días. Claro, se acomoden los escritorios en las aulas para que haya esta distancia. Exacto. O por otro lado, también se está, diríamos, considerando la posibilidad de que la mitad del grupo vaya una semana y la otra mitad vaya la siguiente semana, Claro. para tomar bloques completos de atención. Este es un esquema interesante también. Sí, también, y nos los están diciendo los propios maestros, considerando las realidades. Claro. Dicen, puede ser mejor y más efectivo tenerlos una semana completa, porque así podemos avanzar. Claro. Y luego el otro mitad del grupo una semana. Ajá. Entonces, habrá lugares en donde así funcione. Ujú. Por eso los esquemas son variados. Pero, ¿qué tienen como denominador común? El denominador común es que no exista conglomeración masiva de alumnos, Ujú. donde ponga en riesgo. Ujú. Por eso es que estamos ensayando. ¿Y quiénes son los que directamente les van a proporcionar la información a los papás? Los directores de escuela. Por eso creo que sí es necesario, como ya lo han hecho, mantengan una comunicación sistemática, continua, donde les vayan diciendo cómo actuar. Perfecto. De todos modos, el calendario de todo esto que nos acabas de compartir está publicado ya en la página de la Secretaría de Educación, que Así es muy es. importante. Así es. Y retomando un poquito lo que nos habías contado en sesiones anteriores de este diagnóstico que se hizo en las escuelas y que algunas necesitaban algún tipo de arreglo y demás, todo este proceso ha seguido en marcha Sí. para que ya se formen los comités en las fechas que tú nos dijiste, los días 11, 12 y 13. Ahí vemos en la pantalla el calendario justamente del ciclo escolar emitido por la Federación. Exactamente. Creo que vale la pena que las familias lo tengan. Ha estado visitando escuela por escuela, hasta escuelas de... quiero decirles que la necesidad, pues yo sí invito a que busquemos alternativas. Sin embargo, si se tratara de los lavabos, pues estén adecuadas. Exacto. O busquemos las condiciones adecuadas. Perfecto. Por otro lado, los papás, como ya lo vieron, están trabajando. Va a efectuar justamente en los primeros días de julio, Sí. porque hay mucho de qué hablar de esto. Híbrido tendrá que ser conocido, manejado, híbrido, que es muy interesante este modelo porque de pronto creo híbrido, no, ese sería tan solo la alternancia de días, pero el modelo híbrido, si no lo tenemos claro, entonces podemos seguir reproduciendo esquemas. ¿Qué es lo que hace insustituible la presencialidad? ¿O por qué es tan valiosa la presencialidad? De comprender mejor al alumno y acompañarlo en su proceso. Hay cosas que un proceso a distancia y hay trabajos eminentemente autónomos porque qué caso tiene que el alumno venga a la presencialidad para que pueda interactuar con el alumno. ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tienes? ¿En qué esta experiencia difícil vivida durante todo este tiempo de convivencia, de solidaridad entre el grupo, capaz de formar la persona? Presencialidad de alguna manera Sí. están unidas. Sí, están unidas, pero están conectadas siempre y cuando exista este modelo híbrido, discutirlo con ellos y eso va a garantizar que pueda haber una conexión entre estos tres momentos, que en su conjunto llamamos modelo híbrido. Y esto se va a dar, esta conexión, este aprendizaje, esta valoración de este modelo híbrido se va a dar en el foro educativo, que es el tercero ya. Sí, exactamente. Hemos tenido dos experiencias previas, sí. que es el primero y segundo foro, que ha sido sensacional. Yo siempre he defendido la idea de que los profesores no tienen que ser maquiladores de la educación, sino tienen que pensar la educación, crear la educación, recrearla. Y eso solo es posible si nos reunimos a platicar, a dialogar, a pensar juntos. Ese es el sentido de los foros. Y a mí me da verdadera esperanza ver que se conectan 50, 60 mil maestros a dialogar y discutir posturas, decisiones. Creo que eso nos va generando
mayor nivel de conciencia de lo que Claro. tenemos enfrente y tomar mejores decisiones. Claro. Y aquí viene un principio muy importante de Paulo Freire, pensador latinoamericano, que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad, mediados por el mundo. En este sentido, creo que el trabajo en común, unidad, es clave. Entonces vamos a tener este foro, lo anuncio, es el 5 de julio. Ujú. Lunes 5 de julio, dentro de 8 días, se va a llevar a cabo este foro, donde, como lo vemos en la pantalla, abordaremos el tema del modelo híbrido. Ahí lo presentaremos, el documento se está terminando, y se conectan más de 65,000 docentes de educación básica y media superior, tanto de escuelas públicas como privadas. Ujú. Integramos a todos los sistemas. Y también tocaremos algo que le hemos denominado el tiempo pedagógico, Ujú. o el tiempo vital, Ajá. ¿verdad? Que ya lo hemos dialogado. Como luego decimos, el tiempo de calidad, El ¿no? tiempo de De los papás calidad, con los hijos, ¿no? exactamente, sí. En la otra ocasión hacíamos una reflexión con los maestros, los directores de nivel, y pusimos la canción esta tan bonita que dice: me olvidé de vivir, Ajá. ¿verdad? Que dice: Sí, me sí. olvidé de vivir. Ajá. Eso hace referencia a que en ocasiones la vida es tan rápida, Sí. tan programada, que se pierden los detalles más importantes, que se pierden las acciones más significativas en la vida, que dejan una marca y una huella. Ese es lo que nosotros le llamamos el tiempo pedagógico, el tiempo vital. Entonces, si el alumno va unos días a la escuela, es momento para el tiempo vital, que el profesor aproveche para dialogar con el alumno, pero más allá de las cosas, diríamos, pragmáticas de las Sí, clases. de yo soy el profesor y tú el alumno, Exacto, ¿no? sí. ¿Por qué no te pones aquí tú Claro. y nos explicas lo Toda que te esta sucedió? empatía, esta comprensión, la demostración del afecto, Ujú. del cuidado. Por eso reafirmamos mucho la ética del cuidado, porque lo que corresponde en este momento de crisis, de riesgo, es cuidar a nuestros alumnos, cuidarlas en toda la extensión de la palabra, cuidar su salud, Claro. pero cuidar su proceso educativo, porque los seres humanos, en el sentido mucho más amplio, seguimos un proceso evolutivo. O sea, alguien Cambiamos no constantemente. tiene 12, 15, 30 años, tenemos 3.500 millones de años y seguimos evolucionando. Ujú. Entonces, lo que más se tiene que cuidar de la especie humana son acciones de demostración de respeto, de afecto, de cariño, de solidaridad, y eso genera el caldo de cultivo apropiado para el aprendizaje. Entonces hay que aprovecharlo. Si tengo aquí mis alumnos 2 días a la semana, pues cómo aprovecharlo para las cosas sustantivas. Y las otras cosas que se pueden hacer solos, pues que las hagan cuando no están en la escuela, por ejemplo. Sí. Esa es la toma de conciencia y a eso apunta este foro que estamos organizando para el 5 de julio. Va a estar muy interesante. 5 de julio, ya tenemos 2 fechas muy significativas este día, el inicio de clases el 30 de agosto y este tercer foro educativo para todos los docentes el 5 de julio. 1 año, 4 meses en sus casas, sin contacto. Alumnos que no conocen la escuela, no conocen a sus maestros, Claro. y más de preescolar. Sí. Imagínate un niñito de 3 años, 4 años que no conoce la escuela, no sabe qué es, no conoce a sus maestras y va a llegar por primera vez. ¿Cuál sería la prioridad? La prioridad no es tanto llegar y métete a una disciplina y ahora apréndete de 1, 2 y 3, Y ¿no? rápido porque perdiste Exacto. tiempo, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, la prioridad fundamental es el cuidado, la ética del cuidado hacia su proceso formativo, eminentemente, más que informativo. Ujú. Entonces, ese es el reto. Cuidarlos, que no se nos pierdan. Ujú. Cuidarlos, que no abandonen la escuela. Cuidarlos, que no se sientan decepcionados porque
las limitaciones de 1 año, 4 meses en casa no les permitió ciertos conocimientos. Por eso el calendario escolar señala que va a haber, una vez entrando, un diagnóstico y luego una etapa de regularización, de compensación de los aprendizajes. Entonces tiene que prevalecer más que la exigencia o inclusive la intransigencia, la comprensión. Claro. La comprensión, la ayuda, la solidaridad. Se ha estado dialogando mucho en los consejos técnicos sobre la empatía. O sea, eso es anteponer ante cualquier exigencia un trato verdaderamente humano, un trato verdaderamente comprensivo que nos permita salir adelante de esta crisis, porque es una crisis que, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, nadie la esperaba, nos tomó y nos sacudió como raza humana en el mundo y tiene secuelas porque no ha terminado. Claro. Entonces no podemos actuar de manera como lo veníamos haciendo en otros momentos, como si fueran clases regulares, porque uno como maestro a veces es muy exigente, quiere uno que los alumnos logren siempre al máximo los propósitos educativos. Creo que ahora también hay que poner esa atención, pero antes que a eso, una relación de cariño, una relación de aceptación total de la circunstancia que estamos viviendo, y creo que si eso prevalece, daremos un paso importante. Claro. Un paso clave. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo como tal. Y parte de asumirlo significa reconocer el contexto en el que estamos. De pronto hay gente que trivializa lo que estamos viviendo, como que si ya hubiera pasado, como si ya no existe, y que estamos de nueva cuenta en una situación regular como antes. No, no es así. Así es. No es así. Hay muchos daños colaterales de esta pandemia, muchas reminiscencias de dolor, y por lo tanto hay que actuar de otra manera. Sí, además aún hay peligro de contagios. Todavía hay peligro, o sea, esta pandemia y este virus pues no se va a ir. Tenemos que estar siempre atentos y preparados para prevenir. Entonces creo que ese es el reto que tenemos. Esto es que los alumnos continúen su trayectoria educativa, acompañados, comprendidos y ayudados. Ese es el reto que tenemos. Que a lo mejor va a costar un poco el arranque, ¿no? Va a costar Sí. un poco esta etapa que dices de compensación. No importa. Exacto, no importa, pero sí necesitamos situarnos en una nueva etapa, porque no va a ser fácil. De pronto alguien me dice, ¿y qué pasa si un alumno se enferma? Bueno, pues puede ser. Si no tomamos las medidas necesarias, sí puede ser. Pero yo últimamente pongo un ejemplo. En toda esta pandemia hubo personas que no nos contagiamos. Miles de gentes que no se contagiaron. ¿A qué se debió? Se debió a que siempre se tuvieron las medidas necesarias. Y alguien cuando se contagió dice, no, es que en algún momento bajé la guardia, en algún momento me confié. Sí. Entonces ahora no nos confiemos, no nos confiemos. Yo creo que si desde la casa la mamá o el papá analiza cómo están sus hijos en salud, los envía sanos a la escuela, ya no estamos limitando un riesgo. Luego a la entrada de la escuela, por si hubo algo, se vuelve a revisar. Luego en el salón de clases, el profesor muy atento a los síntomas que pudieran presentar sus alumnos. Luego que el recreo no sea a la misma hora, sino en diferentes momentos. Claro. No hay forma de que alguien se contagie. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, si de pronto relajamos las cosas, pues es obvio que va a haber. ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros, depende de la adecuada coordinación. Por eso hoy más que nunca el trabajo coordinado entre padres de familia, maestros, tiene que estar de la mano. Sí. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo colaboramos? Ese es el reto, más que buscar siempre dificultades. Las dificultades existen, pues no estamos en un lecho de rosas, es una pandemia mundial. Por lo tanto, hacer el mayor esfuerzo para que el 30 regresemos. Y eso va a redundar en mayor felicidad para los alumnos, mayor aprendizaje, mayor crecimiento humano, que es lo que
a lo que se le apuesta con la presencialidad. Así es. Y todo esto que va a suceder en las escuelas, en donde van a asistir ya nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos que seguirlo en casa. Es muy importante que los padres de familia, Sí. como tú dijiste hace un momento, hagan esta sinergia con los docentes, con los alumnos, para que todas estas medidas de precaución que se van a llevar en las escuelas, las sigamos haciendo también en casa, todos los integrantes de las familias. Exactamente. Yo creo que entre la casa y la escuela, creo que pesa más la casa. Eso lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida. He tenido alumnos donde, si su situación familiar es de acompañamiento, de ayuda, los alumnos desarrollan mejores capacidades. O donde es una situación muy problemática, aunque la escuela haga su mayor esfuerzo, es difícil lograr propósitos educativos. En este sentido, si en la casa están tomando las medidas de prevención, hay hábitos ya desarrollados, y si no los hay que enfatizarlos, entonces llegarán a la escuela con prácticas que nos van a ayudar a garantizar que nadie se ponga en riesgo. Así es. Y que podamos empezar. Yo quiero finalmente que reflexionemos la gran importancia del regreso. Si mantenemos esta postura de no regresar, pues podríamos seguir otro ciclo escolar así, y entonces sí ya sería terriblemente difícil recuperar algunos aprendizajes o recuperar la trayectoria. Y recordemos que es posible en este momento porque estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar en otras condiciones. Secretario, muchísimas gracias como siempre, por tu asistencia los lunes a este espacio de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Televisión.